Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Viernes 13. Señor Roger, Jocelyn Correa, ¿cómo estás? Feliz tarde. feliz tarde para ti. Mira, hoy es viernes 13, exactamente. Y hay distintas creencias, frases relacionadas obviamente con respecto a este número y particularmente con esta fecha que dicen que es de mala suerte. ¿Te ha pasado algo extraño hoy? Dicen que los viernes y los martes 13 también esas dos fechas. Los martes 13, hemos hablado de Ay, los martes 13. todo va bien y espero siga de esa manera. Tú sabes muy bien que en particular no soy supersticioso, creo más en lo que veo, lo que puedo percibir en la realidad en concreto. No le doy mucha fuerza a eso. Sin embargo, hay quienes consideran lo contrario. ¿Tú? Sí, soy algo supersticiosa. Sí. Sin embargo, con respecto al número 13, como Ajá. tal. Pero, por ejemplo, mira, Vamos a buscar algunos ejemplos revisando, aquí. sí, obviamente tiene su sentido histórico, pero revisando un poco desde el punto de vista incluso hasta numerológico, ¿sabes? Quienes hablan de la fuerza de los números. Claro. La frecuencia incluso del número 13 tiene que ver con la inmortalidad y hace referencia con procesos de cambios bastante profundos. Y hay gente a la que no le gusta de repente los cambios. Por supuesto, también tiene que ver con incluso el ámbito religioso, ¿no? Vamos a ahondar Hay en, una creencia. en profundidad con nuestros invitados. Tiene que ver con el asesinato de los templarios, 1307, si no me equivoco. Y también con el tema de hasta la Santa Cena, que el apóstol número 13 era Judas, que se sentó ahí en la Santa Cena. Bueno, hay diferentes interpretaciones, pero también el viernes 13 ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, dicho popular venezolano. Ese yo lo he escuchado como martes. ¿También? Sí. Bueno. Martes 13, ni te cases ni te embarques. El punto es que hoy vamos a buscar un poquito y ahondar cómo esto ha calado, digamos, desde el punto de vista en nuestra cultura, tanto así que se ha llevado pues a películas que han sido como muy famosas Taquillera. y siguen siendo, exactamente, y siguen siendo también como un referente y de hecho la frase también es utilizada para reinventarnos en nuevas historias con respecto a este tema. ¿Tú eres supersticioso? ¿Tienes alguna experiencia o algo? Mándanos el mensaje al día.tv8. Roger Villegas TV, Jocelyn Correa con doble S. Vamos a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, ¿te parece? Adelante. Adelante. Ni más ni menos hemos titulado nuestro episodio de este podcast al día viernes 13. ¿Qué significado tiene eso para ustedes? Ya presentamos a nuestros invitados, los vieron en pantalla. Aquí los tenemos con nosotros. José Briceño, profesor de Doctrina Bolivariana. Bienvenido, profe. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Eso tiene un significado y ya lo vamos a revisar desde Claro, el punto de lo vista vamos a analizar. histórico. Es así. También tenemos a José Alejandro Rivas, periodista. Bienvenido, hermano, a nuestro Bienvenido, José. podcast por segunda vez. Por Solo que segunda vez. la primera vez no estaba por razones de fuerza mayor. Correcto. Miren, hablemos un poquito de este significado. Ahí veíamos que cada quien, dependiendo también, o sea, pasa por un tema de percepción, lo que Ajá. revisábamos el otro día, que cada quien, dependiendo de sus creencias, dependiendo de su cultura, dependiendo de la sociedad también donde se desarrolla, y pues tiene un sentido además de estas fechas particulares. ¿De dónde provienen? Nosotros hablamos de algunos de los orígenes, pero nos gustaría profundizar acerca de este tema. Profe. Bueno, nuevamente me embarga de alegría estar aquí en este programa, un programa que comienza a tener alcances a nivel nacional, ojalá que sea a nivel internacional. Amén. El tema de analizar es un desarrollo histórico, estamos sumergidos en el marco de esas contradicciones. El siglo XIII, podríamos citar el siglo XIV, donde surge 1435, el brazo político del Imperio Español, la Santa Inquisición y Oficio. Podemos citar el tema de los templarios. Yo creo que en el desarrollo histórico de nuestra vida
cotidiana, estamos sobrecargados de esa mitología ancestral, dichos populares. Yo, en mi carácter de investigador, de prolífico estudioso, me voy a la tendencia de la ciencia, ¿no? Entonces no caigo en sujeción y creo que los pueblos ha sido un elemento de dominio transculturizador para dominar los pueblos y sumergirlos en el idiotismo. El martes 13, lo que usted tocaba, el viernes 13, ese fue el de octubre del siglo XIII, para dominar a los pueblos a través de un arma mortífera, que lo traemos a colación en estos tiempos, es una arma cognitiva, que tenemos que suprimir. ¿Cómo lo suprimimos? A través de la educación popular. Bien lo decía Bolívar, un gobierno eminentemente popular. Ese es nuestro trabajo difusor, desmantelar esos dogmas que nos han instalado en nuestra mente para crearnos sujeción y dominio. Claro, pero vamos al origen. Por ejemplo, acá tenemos, digamos, una información que nos gustaría profundizar en cuanto al origen de este tema y así entender un poquito todo lo que conversamos. En una fecha así, 13 de octubre de 1307, el rey de Francia inicia la persecución de los templarios, que terminó con su último gran maestre lanzando una amenaza profética. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Hablemos de los templarios. Bueno, los templarios fueron hombres que estaban en defensa de sus ideales, ¿no? Como siempre, la idealización de los conceptos, de los elementos contrapuestos. Y reinsisto, ha sido un elemento histórico de los que oprimen y los que queremos liberarnos de esa sujeción. Entonces, en esas contradicciones ha sido todo el desarrollo histórico. Por ejemplo, hablamos, citamos, sin eludir el tema que estamos abordando. Bueno, Miranda fue un perseguido político de carácter militar desde 1782 y Miranda fue un hombre extremadamente ilustrado. Ahora, hacemos comparaciones históricas en la actualidad, personas que no toman un libro para su lectura, ni la Constitución. Entonces, yéndonos nuevamente al siglo XIII, el siglo XIII está marcado de sendas contradicciones. Todavía no habían llegado a América desde en 1492 a traer ese bagaje de sujeción, de sometimiento, ¿eh? Entonces, en todas esas contradicciones históricas ha sido una lucha incesante de los opuestos. Ahora, José Alejandro, ¿cómo este viernes 13, ¿no?, se ha proyectado a través de los audiovisuales, de todas estas producciones cinematográficas, en el imaginario colectivo incluso, ¿no? Porque vemos chamos que asocian todo el mes de octubre, todos estos viernes 13, supersticiones, todo esto cómo va englobado y que le han sacado provecho también a nivel comercial, ¿no? Claro. Sí, bueno, de hecho ya se pudiera enmarcar en lo que es la cultura popular en términos generales, que es una forma de decirlo que es mucho más amplia que si uno habla de la cultura pop, a pesar de que las dos referencias son exactamente lo mismo, ¿no? Okay. Y tú que lo dices tal cual, estamos ahorita previos a octubre y entonces también hay ya las películas que tienen que ver con el Halloween, para que la gente haga disfraces y compre y demás. Y bueno, tiene que ver con todo eso que son las supersticiones, ¿no? ¿Tú crees en algo de eso, José? Mira, no, ¿Te ha no. sucedido algo? La verdad que no, de que vuelan, vuelan, dice también el dicho. Y creo que uno siempre debe ser como cauteloso a la hora de pensar que tiene la razón absoluta o el conocimiento pleno para poder manejar todos los fenómenos que nos rodean. Yo no soy muy supersticioso, pero sí creo que hay que respetar además también las creencias de todos y las previsiones que se tienen. Entre esto precisamente el viernes 13 y martes 13, el viernes 13 parece ser mucho más significativo, tener un peso tal cual a nivel un poco de lo popular en el mundo anglosajón, mientras que el martes 13 es más para el mundo hispano o iberoamericano, etcétera, ¿no? Al final tal cual, los mismos distintos orígenes y cómo una especie de leyenda se va transformándose, ¿no?
particularmente en ese aspecto que digo de lo que es la cultura pop, ya desde los años 80 hacia acá, pues bueno, hubo una famosa película con uno de estos asesinos en serie, que eso, ¿no? Se volvió como icónico. El propio éxito de estas películas como de bajo presupuesto, que traían más bien a advertir quizás ciertos comportamientos en los jóvenes y adolescentes de la época, eran condenadas esas conductas a través de estos relatos. sí, las películas. Bueno, entonces eso, ¿no? El asesino siempre buscaba a los jóvenes, qué sé yo, mal portados, pudiéramos decir hoy en día. De hecho, hay canales incluso que hacen como, ¿cómo explico? Como seriados. Hoy es viernes 13 y maratones. presentan como Sí, sí, sí. maratones así, o bueno, me pasaba antes de, digamos, de Netflix. Siento que se me cayó la cédula ahí. Un poco. No, pero, Pero sí pasaba. Exactamente, ¿no? Claro. Y ver cómo este tipo de historias que son fantasiosas venden, ¿no? O sea, de cierta manera atrae a un cierto público. Hay personas que le encantan ver películas de terror, que le generan esa ansiedad o ese Sí. tipo de sensaciones que puede traer esto, ¿no? Estas particularmente son un subgénero que llaman slasher, sumamente violentos. Sangriento. Y que precisamente es parte del asunto de mercadeo también, ¿no? La posibilidad de ir a ver al cine lo que no puedes ver en televisión, lo que no Claro. puedes con escuchar esa o de lo que no magia puedes quizás hablar con la incluso que- libremente. Exactamente. Esos son los mecanismos que funcionan y por eso estas películas fueron tan exitosas. O sea, tan exitosas tal cual que 1980 y salieron una segunda y tercera parte apenas a los 2, 3 años, una cuarta que decía el capítulo final y sin embargo luego de eso fueron un total de 12 películas que se han hecho en las que este personaje que era Jason Borges hasta el espacio viajó a asesinar gente, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Y ahora forma parte de esa especie de imaginario colectivo, popular, que bueno, viene a darle explicación, nótense bien las comillas, a ciertos fenómenos que las personas precisamente Lo asocian. por falta de quizás investigación, conocimiento, criterios propios, bueno, pueden hacer ese tipo de asociaciones. Bueno, como tú decías hace un rato, y de hecho hicimos un programa que se llamaba así, de que vuelan, vuelan, uno no sabe. Pero apelando a la historia, por acá nos dicen algo que usted venía comentando, siglo XIII, irrupción de nuevas ciencias, nuevas ideas para derrocar la supremacía de la iglesia. Allí presente el elemento religioso, profe. Claro, hay que acotar también cuando llegaron, usted hacía mención muy explícita de los anglosajones, que llegaron en 1605 a lo que se llama el estado de Virginia, en referencia a la reina Isabel. Ahí llegaron los calvinistas, los protestantes, los cuáqueros, hicieron desastres históricos. De hecho, el presidente James Paul, en 1845, empezaron a tomar los territorios de la zona oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Y posteriormente al despojo histórico de los territorios de Texas por los anglosajones de una manera de asalto. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? El tema religioso es un tema fundamental, es un tema que promueve el dominio político y eso ha sido histórico. Entonces, si nos venimos de 1830 a la actualidad, ha sido una lucha incesante. Bueno, usted lo mencionaba, los íconos, la gran industria de Hollywood, utiliza toda su artillería de dominio, de fake news, que está de los bad news, que nosotros desde aquí, desde este espacio, tratamos de confrontar para reeducar a ese pueblo, que esa teleaudiencia que nos ve y que de manera crítica nos analiza y tienen elementos que sustentan para ellos evaluar de que ha sido un dominio histórico. Ahora, hablaba incluso de la política, ¿no? Viendo algunas cosas que sucedieron en el año 2017, la simbología de los templarios se utilizó también en estos actos terroristas como las guarimbas de 2017, ¿no? Claro, se reeditó el 2014 y el 2017. Una reedición del fascismo, del neofascismo. Es como cuando termina la guerra de secesión. En la guerra de secesión ya las fuerzas productivas estaban altamente desarrolladas
en Norteamérica. Estaban los nordistas y los sudistas, pero los sudistas eran los que dominaban el coloniaje, la explotación de nuestros hermanos y hermanas que los trajeron por la fuerza. Habían puertos importantes en Liverpool, en Inglaterra y en Bristol, donde los traían desde Sierra Leona para explotarlos. Entonces, en ese andamiaje histórico, nosotros estamos repercutidos y tenemos un papel histórico que jugar, que es la redifusión de nuestra idiosincrasia, de reeditar nuestros valores ancestrales, porque nosotros tenemos una identidad nacional. Entonces, esa identidad nacional nos llama, nos repercute en estos momentos históricos, lo planteaba el presidente Chávez en infinidades de esbozos públicos, bien lo decía el presidente Chávez en un acto de masa el 2009. Hoy, después de 200 años, tenemos independencia, la independencia nacional. Entonces, en esa conquista de conquistadores y que los que estamos aquí desde este ámbito histórico por la lucha de la liberación, tenemos que seguir formándonos en el marco filosófico, intelectual. Es así, y cuando revisamos pues justamente esa cultura que todavía la vemos incluso en algunas, digamos en algunos establecimientos, en algunos de estos, es difícil sobre todo explicarle a los más pequeños porque ya identifican eso como parte también de nuestra identidad y hay que romper de alguna u otra forma con esto. Entendiendo desde el punto de vista cinematográfico, ¿qué elementos han sido tomados o qué símbolos, ya que se hace mención a un hecho particular en nuestro país, qué símbolos han sido tomados para ser llevados en este momento incluso a través del cine y que queden allí y sigan manteniéndose en estas próximas generaciones? Bueno, es que yo creo que habría que incluso analizarlos desde el punto de vista de los arquetipos, ¿no? O sea, todas las referencias históricas que hacía el profesor ahorita, y uno dice, bueno, hay sus correspondencias precisamente en lo que respecta a las narrativas que se han impuesto. Y uno puede ir tan lejos como a El Llanero Solitario, ¿no? Y el tema, evidentemente, de los cowboys, los vaqueros y esa liberación, en teoría, del oeste salvaje y todo lo demás. Y, por supuesto, cuál es la contraparte, ¿no? Y esa contraparte muchas veces venimos a ser un nosotros, ¿no? Que éramos precisamente los originarios, en principio. Que es la historia que no se cuenta. Claro, y de esa manera siempre blanco y negro uno puede ir precisamente evolucionando cada uno de esos arquetipos. Nombraban el tema del peso de la religión, ¿no? El tema de la política, incluso desde el punto de vista espiritual hay gente que tiene cierta... Pero no hay que olvidarse incluso de lo económico, ¿no? Alrededor precisamente de este origen de el rey contra los templarios estaba las supuestas deudas que no quería efectivamente el resarcir, ¿no? Por supuesto que siempre la historiografía hace uso de distintos documentos y registros, testimonios, etcétera, pero hay un asunto también de interpretación, ¿no? Y por supuesto que a nosotros nos toca la tarea de hacerla cada vez menos eurocentrista, cada vez menos, incluso diría yo, centrada en el propio ser humano, ¿no? En un equilibrio un poco más armónico quizás con la naturaleza. Y no es precisamente esas referencias las que vamos a obtener, por ejemplo, con películas como Avatar, para poner algo reciente y que también puede ser novedoso y de ciencia ficción, etcétera. ¿Por qué? Porque ves que se multiplican precisamente los mismos esquemas de la colonización, de la conquista de territorios, de la explotación de recursos, y bueno, es lo que hay que tratar uno siempre de desmenuzar en todo ese tipo de bueno, y precisamente narrativas. con ese comentario que dice José Alejandro, nos vamos a ir a la pausa, pero quisiera también que analizáramos esto que vemos siempre como entretenimiento, como algo divertido, pero que se queda en el subconsciente, ¿no? Cómo estas conductas de estas películas, que son muy sangrientas, muy violentas, pueden repetirse y hay personas que por su desconocimiento o por quizás factores psicológicos puedan copiar este tipo de conductas. ¿Pendiente con esto? Hay que revisar muchas cosas. Antes de irnos a publicidad, antes de irnos a la pausa, es momento de publicidad. ¿Te imaginas que tu compra te salga gratis, Roger? Paga y pégala con el Banco de Venezuela.
Cada pago es una oportunidad de ganar al instante porque tu pago móvil puede ser premiado. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y participa por tu reintegro inmediato de tu compra. Descarga BDB App del Banco de Venezuela en App History o Play History y comienza ya. El Banco de Venezuela, en el mayor valor, eres tú. Ya venimos. Estamos de vuelta con su podcast, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Estamos conversando con José Alejandro Rivas, periodista, también con José Briceño, profesor de doctrina bolivariana. Y le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa, no sé cuál de los dos quisiera responder, pero es el tema, ¿no?, de cómo estas películas tan sangrientas, tan violentas, pueden tener una repercusión importante en la sociedad para copiar estas conductas, ¿no, profesor? Podría decirlo. Claro que tiene un efecto cognitivo, conducente de manejar a las masas populares, inducirlas al delito, al oprobio. Me obligo a decir de que el 18 de octubre de 1828 ya Bolívar, ya cansado, expresó: un talento sin probidad es un azote. Entonces, tenemos que, reinsisto, reeducar a nuestra población en los valores contra los antivalores. La industria cinematográfica de Hollywood hace íconos con respecto a Halloween. Nosotros, sin darnos cuenta, yo observo en muchas empresas la celebración de una matanza de que era cuestionada porque eran herejes. La francmasonería fue cuestionada porque eran los herejes. Era una visión distinta de la racionalidad, de la confraternidad, de la fraternidad entre hermanos, algo distinto que ellos empleaban. Entonces, dentro de ese gran cúmulo de contradicciones existentes, ellos tienen un gran aparataje. Yo reinsisto, nosotros somos un equipo de trabajo, bien lo decía el presidente Maduro, todos unidos podemos avanzar en la pujanza de nuestra patria. Y nos vienen escenarios fortísimos con China, Rusia, países que están adelantados en alta tecnología. Y bueno, como lo decía Lenin, Vladimir Lenin, en El quehacer de Lenin, dejar un poco el idiotismo en las masas. Entonces, elementos como esos se posicionan en el intelecto. Bien lo decía Marx decía: todo ser social tiene un grado de desarrollo intelectual. Entonces, tenemos que desarrollar esa intelectualidad y apartar un poco la tontería mediática que nos imponen los centros de poder, esos centros cinematográficos que no desestimos. Ellos han hecho también buenas películas para la recreación, para la diversión. Pero yo siempre reinsisto. Buenas historias, sí. Buenas historias, pero reinsisto, hay tiempos para la recreación, pero también hay tiempos para el conocimiento. Y en estos tiempos históricos necesitamos profundizar más aún el conocimiento. Claro. No, yo lo que siento es que tampoco se puede demonizar, y valga la palabra escogida con toda alevosía, pues precisamente ni los medios, ni los géneros, porque, bueno, a fin de cuentas son simplemente formas, son vehículos de narración que no necesariamente reflejan el fondo o el espíritu que se pueda estar allí depositando. Para poner un ejemplo, el terror está enmarcado dentro de lo que en términos generales se llama el género fantástico. O sea, películas que son de ciencia ficción, de terror, incluso a veces llaman ficción especulativa, pueden contar muchas y muy diversas historias. Generalmente con la ciencia ficción, por ejemplo, decimos, bueno, vemos mundos más bien futuros, ¿no? Posibilidades en las que la tecnología haya estado demasiado presente. En estos días, y precisamente con el tema de las fechas, se cumplía aquello que pudo haber sido vaticinado, decían la gente, como la incidencia de la inteligencia artificial a través de la compañía esta de Skynet de Terminator, ¿no? Entonces, bueno, la gente eso, ¿no? Hace un meme, ¿no? Memetizan quizás lo que había sido simplemente un dato curioso. Y dentro de precisamente este conjunto de géneros,
podemos tener ejemplos también fabulosos, como por ejemplo El laberinto del fauno, que es una película fantástica, pero en la que hay precisamente reflejo de cómo el fascismo se va irrigando quizás a través incluso de las propias relaciones que pueden ver una niña, ¿no? Y bueno, okay, hay un grado de fantasía, de poder tratar estas historias desde el cuento, ¿no? Desde esa cosmovisión que puede tener una pequeña niña. Entonces, por eso digo, no veamos películas de terror. No, bueno, vamos a verlas Con con conciencia. criterio. Vamos Exacto. a verlas Claro, con que- referencias que nos puedan ayudar a interpretar esos mensajes. Claro, no, es así. Y obviamente cuando uno no tiene la capacidad, como son los chamos, por eso es que esas películas también tienen una clasificación. O sea, no es Es cierto. una idea aislada digamos, porque no vean o cuidarlos de que no vean algún tipo de contenido. Justamente es por eso, porque no están en la capacidad quizás de discernir en todo eso y eso ciertamente tiene un efecto. Quería preguntarte, José, ¿qué tan cierto se cumple este principio de que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad? Es decir, si vemos ciertas acciones dentro de estas películas, como tú mencionabas hace un rato, por ejemplo La Purga, que la mencionabas de hecho, ¿qué efecto va generando eso? Es decir, estamos acostumbrados de repente a que se masifiquen ese tipo de contenidos y qué tan cierto eso se vuelve realidad o genera ciertas emociones o ciertos impulsos Interese. que obviamente están casados también con el perfil psicológico de esa persona, pero que pudiese accionar situaciones complicadas como la hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, en colegios. Es decir, y muchas de esas realidades, incluso cuando le preguntan a la persona que accionó o que decidió ese día cometer este acto, es porque no, yo creí o yo vi tal cosa en tal sitio y yo me sentí en ese momento fulanito de tal y yo quise hacer eso. Como los niños que han querido volar siendo Superman, por ejemplo. Bueno, esto también, con los retos y todo esto que también han Claro, llevado las claro, redes claro. sociales, pero qué tan cierto es de repente que eso se masifique y que de alguna u otra forma pueda generar algún impulso para algunas acciones específicas que obviamente tengan consecuencias Bueno, terribles. ni tanto el extremo como precisamente. Bueno, si tú ves que se va a tirar de un puente, vas a ir tú detrás también a tirarte. Así dicen nuestras madres, ¿no? Exacto. Entonces no es necesariamente tan sencillo como eso, Ok. pero sí hay que tener en cuenta, por supuesto, esa frase que tú aludías se le suele asociar a Joseph Goebbels, ¿no? Al ministro de propaganda nazi. Entonces, bueno, no es nada No descartable. está divorciado eso No, de- por supuesto que no. El tema precisamente de la propaganda es eso, ¿no? La reiteración ad nauseabundum de un mensaje suele solidificarlo. Pero realmente, ¿qué es lo que puede contrarrestar esto? El conocimiento. Y también Bolívar, por otro lado, decía, nos han dominado más por la ignorancia que por la las armas, fuerza. claro. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas ante eso? Precisamente el conocimiento, o sea, la capacidad que tenemos de prepararnos ante toda esa serie de mensajes. Yo creo que sí, hay una tendencia muy fuerte que vuelvo a identificar quizás en esa misma época de los 80, que además fue como el surgimiento de nuevos directores y demás, Scorsese, que es un hombre, por cierto, tan celebrado, por ejemplo, dentro del mundo del cine. También es sumamente violento dentro de sus películas, un Quentin Tarantino, etc. Pero recientemente lo he visto incluso en los productos más alejados en principio de eso. No estamos viendo historias precisamente de asesinos ni de criminales, etc., sino que en las películas que tienen que ver con los superhéroes, por ejemplo, un género tan popular, sí, hoy en día, estamos viendo contenidos sumamente violentos. O sea, yo tal cual, yo soy ya un viejo, ¿no? Yo estoy Un señor. definitivamente tengo la aprobación para ir a ver esas películas. Y sin embargo, me escandaliza un poco. Yo vi Deadpool y Wolverine recientemente. Vi y algunas la críticas cantidad de sobre eso. violencia. Y claro, y la combinación además de la comedia con la violencia Para suavizar un hace poco eso, ahí. ¿no? Hace como Puede ser eso como un estilo, una sinapsis que tendencia. normalmente el cerebro no debería No estar pega. manejando. pues. Puede generar hasta morbo, ¿no? En algunas Claro, personas. claro, por supuesto. Se empiezan a degenerar por allí otra serie de percepciones. También, importante, hubo una trilogía que cerró reciente con una película que se llama Maxine y lo mismo. Entonces, tenemos el tema de la glorificación incluso de esos momentos pasados en los que son prácticamente héroes, tal cual, los asesinos, ¿no? Son, evidentemente, como personajes son intrigantes y demás, ¿no? Digamos, uno piensa en un Hannibal Lecter, por ejemplo,
que de hecho lo comparaban reciente y decían, oye, en esa película, El silencio de los inocentes, apenas tenía unos 15 minutos en pantalla y resulta el personaje prácticamente principal, más allá de la policía que está investigando, más allá del propio asesino en serie que están buscando, etc. Entonces sí, hay una fascinación y yo creo que hay un intento de desensibilización, a Es fin de como una cuentas. tendencia que tú ves en... Porque el en ser la- humano naturalmente no es violento. Bueno, No, eso al no, menos en teoría. Obviamente, y lo vemos cuando estas grandes empresas de cinematográficas, entonces ahora no ese personaje antagónico lo ponen como ahora principal, como vemos películas como Venom, por ejemplo, que era el enemigo de Spider-Man, si no me Claro. equivoco. Entonces vemos... Lo elevan, lo idealizan. Me encanta La Casa de Papel, pero ponen que uno quiera a un delincuente, una persona que está haciendo algo malo. O sea, te dan a entender de que tú, en la trama, que tú te sensibilices con quien está cometiendo un delito o algo malo, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con todas estas series relacionadas a, que los hemos analizado acá, a temas de sustancias. Ilícita. Exacto. Todo esto tiene que ver cuando idealizas, lo humanizas y ves un lado de su vida y dices, ay, pero es que él no era tan malo, él era así porque, bueno, los otros eran los Justifican la malos. parte ahí. O sea, eso pasa ciertamente y tenemos muchos ejemplos acerca de esto. ¿Tú sabes quién se fue también a preguntar en la calle acerca del viernes 13? ¿Ya sí vi? Ya sí vi está en la calle, adelante. ¿Crees en las supersticiones del viernes 13? Hoy salimos a las calles de Caracas a preguntarle a los caraqueños qué tan creyentes son. Acompáñenme y lo averiguaremos. Shh. ¿Crees en las supersticiones del viernes 13? No, no creo. No creo. Hay mucha gente que cree en los martes 13, en los viernes 13. Por ejemplo, los ingleses creen es en el viernes 13. Y para eso ellos es horrible. La verdad es que no. O sea, ni viernes 13 ni martes 13, no. ¿Tienes alguna superstición en particular? Ay, bueno, sí, las tijeras. No me gusta que me den las tijeras en las manos. Cuando se me cruza un gato, me da, ay Dios, ¿qué va a pasar? Pero de resto. ¿Te ha tocado vivir algo sobrenatural un viernes 13? No, no me ha tocado nada sobrenatural. ¿Pero crees en las supersticiones de este día? No, del viernes 13 no. Normalmente creo en los martes 13. Yo no. Yo voy confiada por la vida creyendo que nada malo va a pasar un 13. Sí, no, yo tampoco. Sin embargo, he escuchado de algunos amigos que sí me han contado como que, no, mira, que salí que se me espichó la moto. Entonces es como que, no, que hoy es viernes 13, pero realmente no creo en eso. Yo he escuchado de gente que dice que hasta el viernes 13 o martes 13 les va mejor que un día normal. Bueno, imagínate, sí. O sea, yo creo que todo depende al final es de la actitud, pues, que tengan las personas. Sí, también puede ser. Es el número de Taylor Swift. La verdad no. No creo en eso porque me parece que es sugestionarse con cosas que no existen, la verdad. Es más el pensamiento de las personas que lo que realmente ocurre. ¿Y tú? ¿Crees en las supersticiones del Viernes 13. Y así siempre entrando en Definitivamente personaje. Excelente, tiene una excelente. actriz, Dotes exacto. de actuación increíble. Ya sí, piénsalo. Si vas a hacer alguna película, alguna novela. Porque si es de terror, bueno, te queda perfecta. Sí, Yo te, salí pu- por te puedes aquí. dedicar perfectamente a eso, ya sí. Pero aquí me dicen lo siguiente, han creado un mito alrededor del número 13 con películas, series que es de mala suerte. Existen casos muy famosos de jugadores de béisbol en grandes ligas que desafiaron este mito y lograron muchos éxitos, como David Concepción, Omar Vizquel. Debemos romper con esas creencias. La mente cree lo que tú permites. Feliz viernes. Mira, y por acá también dicen algo, obviamente dicen que el amor mueve muchas cosas. Preguntan por acá, pero el viernes 13 en las creencias populares es un buen número en el amor. Bueno, lo que se dice, por ejemplo, es que en algunas creencias populares consideran
que el viernes 13 es un buen día para el amor porque en la numerología este dígito maestro sirve para manifestar sus deseos más íntimos. Nos vamos a la pausa. Pero antes de eso quiero decirte que nuestro camarógrafo, que nos está ponchando en este momento, Orlando Sarría, me dice que su hijo nació un viernes 13 y que le ha ido de maravilla y que él ama los días 13, así que Todo depende de la perspectiva. nuestros invitados darán sus comentarios al regreso. No se Ya despeguen de nuestra pantalla. Bien, estamos de vuelta, 2:43 de la tarde. Sí, si usted nos está viendo en este momento, hoy es viernes 13 y de este tema estamos hablando. Hay muchas frases, hemos visto de hecho en la parte anterior cómo ella se fue a la calle a preguntarle a la gente y me llama mucho la atención que la mayoría de las personas que respondieron quizás no son tan supersticiosas como pensábamos nosotros de repente que iban a responder. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, cómo está presente, según su visión, en la cultura nuestra, el tema de la superstición, ¿no? ¿Ustedes creen que la gente es supersticiosa, no es supersticiosa? ¿O tiene que ver también, como usted decía hace un rato, con un tema de formación también y con esa cultura que de alguna u otra forma se ha impuesto a través de distintas herramientas? Claro. Yo voy a hacer una referencia histórica. Cuando Bolívar emprende la campaña de liberación del sur, trae colación al tema de la dominación, de la inoculación, de la sujeción, de cómo introducir en las masas el miedo, el terror, métodos que en la actualidad la derecha tradicional cipaya está utilizando en nuestro país. Cuando Bolívar emprende la campaña en Bomboná, ya llegando a Bomboná, la población estaba inoculada por la Santa Inquisición y oficio. Ahí viene el ejército de Bolívar. ¿Qué hicieron los hombres que no querían integrar el ejército patriota que venía en andanada hacia el sur, a liberar los pueblos, Pichincha, Bomboná, Junín, Ayacucho? Bueno, se autoflagelaron. Entonces, si nosotros no tenemos una coherencia que edifique nuestra personalidad convincente en lo que la pregunta que usted le hacía al compañero de la superstición. Bueno, aquí tenemos en el argot popular el silbón, la sayona. Y bueno, y eso atemoriza en los pueblos porque son pueblos completamente desolados. Entonces, ese andamiaje histórico en la actualidad se han aprovechado los mecanismos de terror para meternos terror. De hecho, el día 29 trataron de introducir nuevos métodos medievales de terror, de obstrucción, de coerción. Nos han impuesto acaparamiento. Eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos plena soberanía en la distribución de productos que son para la necesidad del pueblo. Entonces, todos esos mecanismos nosotros tenemos que confrontarlos como programas de este nivel. Es decir, usted no cree absolutamente en nada de eso. No. Aquel que le venga a usted con un cuento de que escuchó al silbón o que escuchó a la llorona, como me ha pasado. ¿Te ha pasado que...? He escuchado de personas que sí. Pero regularmente, casualmente, venía en el carro manejando y mi hija me preguntaba sobre eso, pero había estado como muy insistente en el tema. Y le dije, hija, deja de pensar en eso, piensa en otras cosas. Yo creo que había visto algo por allí. Le dije, porque regularmente en esos mitos y leyendas y todo este tipo de cuentos, a quienes le aparece estos espíritus, por decirlo de alguna forma, corríjame usted si no estoy en lo cierto, son a personas que cometen, como lo decía también, algún tipo de acción negativa, a los hombres mujeriegos, a quienes abandonan a sus hijos, en fin. Sí, hay una condena moral alrededor de la acción supuesta del asunto. Y hay una contradicción también, ¿no? Porque ¿cómo es que va a llegar la justicia, si lo pudiéramos llamar de esa manera? De esa forma. De esa forma. Pero, bueno, y también yo creo, precisamente, muchas de nuestras creencias y supersticiones, pues son quizás dos palabras distintas para hablar más o menos de cosas similares. También, bueno, tienen otras explicaciones que no simplemente... O sea, las mamás se siguen refiriendo, por ejemplo, a cuidar al niño del sereno, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, son cosas que uno pudiera pensar que, bueno... Del hilo para el hipo en la frente, por exacto. ejemplo. Ojo, no cuestiono eso, mi mamá también y muchas veces además funcionan, ¿no?
Entonces, quizás que ha sucedido también, bueno, no nos hemos dado a investigar efectivamente qué tipo de consecuencia, causa-consecuencia pudiera haber en las acciones que estamos tomando. Igual, por ejemplo, el mismo ser humano, cuando se habla de tener la capacidad de curarse a uno mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, si uno tiene disposición de mejorar, hay condiciones específicas de nuestras células que se activan para que estemos en mejor disposición. Ahora, hay estudios quizás por ejemplo, retomando el tema del audiovisual y este contenido de terror, que decirte, hay un porcentaje más alto de que este contenido de terror o de este tipo supersticioso, o como sea consumido más por chamos que por adultos, o hay algún estudio. No, realmente creo que lo que sucede es precisamente lo que estábamos diciendo. Lo prohibido es siempre también llamativo. A mí me gustan las películas de terror. Entonces, por eso también está esa contradicción, ¿no? Tal cual, bueno, lo que no me deja ver mis padres, quizás más ganas voy a tener de verlo. Y eso es también un cierto cambio de paradigma necesario también, que yo creo que ha venido evolucionando en la propia forma de educación, ¿no? Bueno, ok, está bien, a ti te vuelves loco por esta película, vamos a verlo, pero vamos a verla nosotros, nos sentamos juntos. No, estoy aquí acompañándote, ayudándote a interpretar, le pongo pausa si veo que la cosa está muy fuerte, etcétera. Sí, claro. Sí. Son formas en las que se pueden dar. No, es que yo creo que en ese sentido también ese análisis, y creo que lo hemos hecho de distintas formas, en este momento, o sea, la atención debe estar dirigida a ellos, porque si no consiguen información en nosotros particularmente, la van a conseguir en cualquier otro lugar y quizás se queden además con esa información errónea. Que no es que sea errónea, porque depende del punto de vista, sino es una información que no pueden recibir en ese momento porque no están preparados para codificarla o decodificarla. Y saber cuando no estamos nosotros mismos preparados para poder interpretarlo, pues buscar ayuda, información. Nos ha pasado que uno no sabe y qué respondo en este momento. Nunca dejamos de crecer en ese sentido. A alguien en ese sentido. Pero claro, ¿por qué les pregunto esto, que si creen o no creen? Porque obviamente está todo ese sentido y toda esa imposición que se ha hecho también a través del tema de la religión, de esa imposición incluso a nuestros propios saberes, a nuestra propia identidad, todo eso. Porque si hay quienes dicen que somos energía, por ejemplo, ¿cómo es posible que de alguna u otra forma no le prestemos atención de repente a ese tipo de energía, ¿no? Y hay quienes dicen, y esto vivido por nosotros en un programa de hecho que se llamó De que vuelan. O sea, el programa fue tan atropellado en ese sentido, desde sonidos extraños en grabaciones que se hizo por parte del equipo, desde situaciones atropelladas al momento de llevar a cabo el programa en vivo como tal, desde a mí particularmente me movieron el banquito en mi casa un día antes de hacer el programa, o sea, cosas así. Obviamente uno sabe en qué cree y en qué no cree, por eso digo, o sea, qué tan cierto de repente es decir no y qué tan cierto es decir, mira, bueno, o sea, hay energías, pues hay cosas que se mueven porque sencillamente nosotros propiamente somos energía. Por eso les pregunto, ¿creen o no creen? ¿Hasta qué punto? Bueno, o hasta que les pase algo y digan, bueno, de repente, no y sé. Quien quiera profundizar, profesor, quizás en estos temas, el origen y todo esto, ¿a qué podríamos recurrir en cuanto a textos o para investigar un poco más sobre esto? Bueno, yo en mi disertación es pública porque hago un esfuerzo en el marco intelectual. Trato de explicar los elementos básicos, ¿no? Claro. Nosotros no queremos tampoco que haya eruditos en el campo intelectual con respecto a Bolívar, pero que conozcan al Bolívar hombre, al Bolívar humano, al Bolívar que trasciende a Miranda. Miranda es interesante, el hombre más ilustrado, universal. Entonces, toda esa confluencia nos da elementos teóricos, es como un kit de herramientas. Yo creo que la historia le debe a Miranda incluso. No contar muchísimo más o quizás deba ser como un papel fundamental, de hecho, en este momento histórico de nuestro país, contar muchísimo más acerca de Miranda como tal. Bueno, a mí me gusta hacer elementos cronológicos, ¿no? La expedición de Miranda, por no tener la tripulación una conciencia, venían irlandeses, franceses, portugueses, fracasó. Entonces, esta expedición, este proyecto nacional Simón Bolívar debe estar complementado con la educación pública. Eso es una tarea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de estos espacios públicos? Propugnar la paz, la salud pública, que nos hace tanta falta a nuestro país.
que esos elementos de transcultura mediática en el marco internacional, nosotros tenemos que combatirlo con la discusión crítica, con la educación popular. Ayer yo me encontraba con el Poder Popular haciendo un conversatorio sobre el fascismo. Eso es una tarea. Claro. Entonces que tenemos que cumplir y somos parte de todo este elemento histórico. Nosotros somos aquí en este momento el equipo de los valores, contra los antivalores que se nos imponen a través de esa industria cinematográfica. Una industria que está utilizando la distorsión, es como las medidas coercitivas unilaterales, infligir dolor en la población, que vaya a tu torrente sanguíneo, ¿verdad?, a tu sistema inmunológico y logre desestabilizar y te da irritación, estrés, euforia, genera un desequilibrio rabia, emocional. odio. Entonces, nosotros tenemos que darle todas esas herramientas a nuestro pueblo, que tanto lo necesita. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no queremos sin Se antes... nos acabó ya. José Alejandro, que des tus redes sociales y bueno, alguna recomendación también con esta larga trayectoria, ¿no?, que vienes analizando la cinematografía. Bueno, @cinepanorámica, allí en Instagram suelo dar recomendaciones, además justo los días viernes y estoy siempre, bueno, abierto allí. ¿Ya publicaste que... tu contenido de hoy? Sí, ya Pero de dame hoy está... una peliculita para este fin de semana, hermano, falta una. Bueno, dos. justo fíjate eso, estaba pensando en que ahorita que el tema del fascismo nos tiene tan alerta, se han venido proponiendo distintas películas recientemente que son interesantes en espacios de discusión, cineforos, etcétera. Una de ellas, por ejemplo, El Conde, y ya que tomamos elementos de terror, cómo se puede combinar con lo histórico en nuevas interpretaciones. Una película chilena, está disponible en Netflix. O La Zona de Interés, que también habla del tema de los nazis y los campos de concentración, todo ese terror. La Zona de Interés, así se llama. Y cómo está precisamente el tema de la desensibilización del que estamos hablando ante la violencia muy presente en una película como esa. Y hay un También par de está en títulos. esta plataforma. Esta segunda está en Prime Video. Bueno, Ok. ya lo dijimos, fíjate, al día también dando propuestas Recomendaciones. para fin de Claro, semana. recomendaciones porque si tú escuchas la conversación, escuchas pues esta discusión o este debate, como Este debate decíamos aprendimos ayer, obviamente vas a ver la película y la vas a mirar con otros ojos. Exacto. Profesor, sus redes sociales. ¿Redes sociales? Puntos de contacto, redes sociales. Telegram. Ok. Muy bien. No tiene Instagram, Twitter. Bueno, en estos momentos no. Ay, tarea Hay pendiente. que gestionárselo, sí, Tarea para que la pendiente. gente sepa, dependiendo de las actividades que usted plantea allí, pueda asistir Claro. también a estos conversatorios. Bueno. Hoy es viernes 13. Y el cuerpo lo Váyase, sabe. feliz Claro. cumpleaños para tu hijo. ¿Sí? No, o sea, No nació es un bien. viernes 13, pero no hoy. Ah, ok, Claro, viernes claro. 13, pero no un viernes 13 de septiembre. Bueno, Nos fuimos. Feliz tarde para todos ustedes. hasta Se les quiere luego, cuídense muchísimo. mucho. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.